Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, nuestro grupo, conformado por Cristian Rivera, Jair Nina Perca y quien les habla, Luis Guapaya, va a presentar el libro titulado Ensayos filosóficos, concretamente el capítulo 5, que trata acerca de la verdad. En primer lugar, se nos va a plantear la cuestión acerca de qué es la verdad. Bien, la verdad no es algo que se pueda ver ni tocar, por tanto, estudiar de una manera científica ni precisa. Es más bien un concepto abstracto, el cual su estudio se complica debido a la amplitud de su naturaleza, ya sea que se quiera hablar acerca de la esencia, de su concepto, de la palabra, entre otras denominaciones. Para el autor lo más importante va a ser limitarse a discutir los usos que se van a hacer de la verdad en cuanto a palabra, en cómo se aplica y en los errores que se recurren. ¿Qué es lo que decimos que es verdadero o falso? El lenguaje natural se caracteriza por tratar a las palabras o expresiones de una manera muy amplia y ambigua, a lo cual el carácter de verdad no se salva de ello. Así se dirá que las creencias son verdaderas, las palabras y las oraciones son verdaderas, los enunciados y las proposiciones también, entre otras más. En esto, el juicio del autor, él cree que esto impide que se establezca una denominación primaria, por lo cual, tomando de ejemplo el enunciado "el gato está sobre la alfombra", va a establecer lo que para él serían las formas primarias de expresión acerca de la verdad. En estas están tres. Está la expresión "es verdad decir que el gato está sobre la alfombra", este enunciado suyo, etcétera, es verdadero. Y por último, el enunciado de que el gato está sobre la alfombra es verdadero. Asimismo, para el autor, las formas que no corresponden a formas primarias de expresión deberían ser la que se dice de que la verdad es primariamente una propiedad de la creencia. Eso es incorrecto porque lo que se cree, en lo que se cree es lo que se denomina verdad o falsedad, no la creencia en sí. La creencia vendría a ser más bien un acto de fidelidad, pues si no es que ese algo en lo que uno cree es verdadero o falso, uno no cree en un primer término. Luego están las descripciones y relatos que son verdaderos, o que se dice que son verdaderos. Estos tampoco corresponderían a caracteres de verdad o falsedad, ya que son derivados o variedades de enunciados verdaderos. Además, el autor hace énfasis en el término proposición legal, que tampoco debería corresponder el carácter de verdad o falsedad, sobre todo porque esas proposiciones legales tienen una estructura de una forma argumental, no son una descripción o informe directo, no son un enunciado. Además de que no se ocupan directamente del contenido, el significado o el sentido, sino en la manera en cómo están estructuradas para poder construir un argumento. Luego están quienes dicen que las palabras y las oraciones son verdaderas. Eso también es incorrecto porque el estudio de las palabras y las disciplinas que se ocupan de ello no tienen una determinación que pueda dar una idea de verdad y falsedad, ya que las palabras se puede decir que están bien escritas, bien pronunciadas, están bien traducidas, todo lo que sea, excepto que sean verdad y falsedad. De la misma manera las serán las oraciones. Además de que cuando en el lenguaje natural se diga que las palabras y las oraciones son verdaderas o falsas, no se dicen por sí mismas, sino en relación a un sujeto y a un contexto, a una situación, lo cual vendría a englobar el concepto de enunciado. Por ello, el autor va a recalcar la idea de que el enunciado es histórico, pues ésta se da en un contexto, en una situación. Las palabras y oraciones se utilizan de la misma manera, pero en diferentes sentidos, además de que esas deben hacer referencia al uso histórico de una oración. Bien, ahora pasaré a, bueno, daré el pase a mi compañero. Muchas gracias, compañero. Entonces, teniendo en cuenta que para Austin ni las creencias, ni las proposiciones o palabras, ni las oraciones son opciones plausibles al título de poseedoras de la verdad, sino que la respuesta que Austin nos plantea está en los enunciados, veremos ahora cuándo es verdadero un enunciado. Pero primero, eh, para complementar la definición de enunciado, optaré por poner en texto las palabras de Alejandro Tomasini,
hubo un reconocido filósofo contemporáneo de la UNAM, quien hace un estudio acerca de algunas observaciones del mismo Austin. Y este nos plantea, en su teoría del conocimiento clásico y epistemológico wittgensteiniano, acerca de un enunciado, definiéndolo como aquello que resulta de la emisión de una oración en un momento dado. Entonces se entiende que para Austin un enunciado requiere de palabras, pero no se compone de estas, sino además de hechos. Entonces, vemos que Austin nos da como primera respuesta ante la interrogante planteada de cuándo es verdadero un enunciado, y este es cuando corresponde a los hechos. Veamos un ejemplo. Un hecho es que no tengo un coche rojo. Sin embargo, un enunciado nos dice, tengo un coche rojo. Por lo tanto, por más que este enunciado sea afirmativo, el enunciado es falso, debido a que el hecho no se corresponde con el enunciado. En este punto, Austin nos hace mención de algunos conceptos elementales como la comunicación, el lenguaje y los símbolos para entender un poco más los hechos. Sin embargo, para Austin es evidente que si un enunciado es verdadero es porque hay un estado de cosas de la cual el enunciado es verdadero y estas se dan como resultado de convenciones. Y es este último punto en específico, las convenciones, a las cuales Austin le da mayor amplitud acerca de su análisis. Y nos da dos tipos de convenciones. El primero es la convención descriptiva, la cual correlaciona las palabras con los tipos de situación, cosa, evento, etc. Y estas se encuentran en el mundo, definitivamente. Podríamos resumir esta convención descriptiva simplemente como algo general, es decir, que no se centra en algo en específico. Por el contrario, las convenciones demostrativas correlacionan las palabras con situaciones históricas que se encuentran en el mundo. Esta definición de histórica va a ser duramente criticada por Tomasini, aquel filósofo anteriormente mencionado, y esto debido a que histórica le da cierta limitación, impone cierta limitación, por ser un término que se podía relacionar con la historia en sí, o con acontecimientos históricos, más que nada. Podemos decir entonces que un enunciado es verdadero cuando la situación concreta con la que está relacionada por convenciones demostrativas, es decir, de lo particular, dado que lo otro es lo general, está relacionada con las convenciones descriptivas y los generales. Bueno, entonces pasamos a dos diferencias que hace Austin acerca de lo que es un hecho y la correspondencia. Hecho lo define como una expresión alternativa a enunciado verdadero. Por ejemplo, cuando un detective dice fijémonos en los hechos, no quiere dar a entender que se arrastrará por el suelo a buscar algunas cosas, sino que procede a emitir una cadena de enunciados. Además, hecho que es una expresión pensada para usar en situaciones en que la distinción entre un enunciado verdadero y el estado de cosas acerca del cual es una verdad se olvida. En este punto se entiende dicha expresión como una forma resumida de hablar de una situación que involucra tanto las palabras como el mundo. Y luego tenemos la correspondencia. Aquello que corresponde da lugar a problemas por el significado demasiado restringido o colorista, como lo denomina Austin, que se le da, o uno que en este contexto no puede soportar. Acá se habla más que nada sobre lo rudimentario que puede resultar un lenguaje, debido a que podría de modo simple describir una situación compleja, y esto nos lleva a tergiversar algunas cuestiones de verdad, llegando incluso a mencionar la hermenéutica. Y bueno, finalmente se nos habla sobre la posibilidad de casos intermedios en relación con la verdad. Podemos observar dos imágenes. La primera es un mapa y la de lado es un mosaico. Entonces, Austin nos propone algunas cuestiones que nos ayudan a entender el caso intermedio. Por ejemplo, un mapa puede ser claro o detallado o desorientador. Sin un mosaico, no es un mapa. ¿Por qué no lo es? Entonces surgen otras cuestiones como
como enunciado, ¿por qué no puede ser verdadero o exagerado? ¿Cómo difieren los símbolos usados en la factura de mapas de los usados en la factura de los enunciados? Y bueno, llegando así a otras cuestiones, como la importancia lógica de afirmar que algo es verdadero o su contrario, pero esto es algo que se verá posteriormente. Y bueno, hasta aquí culmina mi parte. A continuación le pase a mi compañero. Gracias por el pase, compañero. Continuaré con mi parte del capítulo 5, parte 5. Austin menciona que hay otra forma de comprobar que la expresión es verdadera no es lógicamente superflua, y de apreciar cuando un tipo de enunciado es un determinado enunciado es verdadero. Las expresiones de verdadero y falso son similares a los adjetivos que se utilizan para referenciar una situación histórica. Por ejemplo, es verdadero o falso que Belfast está al norte de Londres, que la galaxia es de la forma de un huevo frito, que Beethoven era un alcohólico, que Wellington ganó la batalla de Waterloo, etc. Austin, acerca de ello, menciona que hay diversos grados y dimensiones de éxito al hacer enunciados, y que los enunciados se ajustan a los hechos siempre más o menos laxamente de diferentes formas en diferentes ocasiones, para diferentes intentos y propósitos. O sea que no es lo mismo en una prueba general de conocimiento que en una situación muy casual o cotidiana. Austin afirma que la verdad es un agregado mínimo o un ideal ilusorio, al igual que la libertad. Por ejemplo, cuando se discute sobre la libertad, normalmente se tiende a discurrir sobre si una acción fue hecha libremente o no, y son tantos los puntos de vista que se tienen que no se logra avanzar, a no ser que se usen adverbios tales como inadvertidamente, accidentalmente, involuntariamente, entre otros. Pero ya en esos casos no se requiere una inferencia concluyente, de la forma ergo fue hecho libremente o por lo tanto fue hecho libremente. Parte 6. Austin menciona en este punto que el principio de lógica de que toda proposición debe ser verdadera o falsa es la más simple, persuasiva y extendida falacia descriptiva. Debido a ello, los filósofos han interpretado forzadamente cualquier proposición a partir del modelo, por ejemplo, esa cosa es roja. Austin declara que hay muchas emisiones que no deben ser tomadas como enunciados, como las órdenes o las preguntas. Además, se cuestiona cuándo un enunciado no es un enunciado, cuando es una fórmula de un cálculo, cuando es un juicio de valor, cuando es parte de una obra de ficción, no hay una respuesta clara. Austin propone, por ello, que cuando encontremos una de estas emisiones, no debemos llamarlas enunciados, ni considerarlas verdaderas o falsas. Aunque, por otro lado, sí que existen casos en los que las palabras descriptivas y la proposición tienen que corresponder con los hechos, pero no del mismo modo que esto es rojo. Primero, debemos entender que en nuestro lenguaje podemos hablar sobre el estado de cosas que aún no han sido observadas, como el futuro, y podemos entonces enunciar algo como un hecho que será verdadero o falso, o como una probabilidad que no puede ser verdadera o falsa. Austin con esto nos menciona que vale la pena observar las expresiones es verdad que y es probable que, pues a pesar de que están en la misma línea de cometido, son también en dicha medida incompatibles. Parte 7. Primero las abreviaturas. E para el gato está sobre la alfombra, EB para es verdad que el gato está sobre la alfombra, EEQ para el enunciado de que. Bueno, en un artículo de la revista Análisis, Frederick Strawson propuso una concepción de la verdad con la que Austin se encuentra parcialmente en desacuerdo. Él menciona que Strawson rechaza la explicación semántica de verdad, afirmando que la expresión es verdadera no se usa al hablar de oraciones. Esto a través de una hipótesis que según Austin no es suficiente para demostrar que es verdadero o verdad no es una propiedad de nada. Además, Strawson refuerza la concepción de la superfluidad lógica, hasta el punto de admitir que decir que es verdad que el gato está sobre la alfombra no es hacer ninguna ulterior aserción en absoluto más allá de la aserción de que el gato está sobre la alfombra, pero también está en desacuerdo con ella en la medida en que cree decir que es verdad que el gato está sobre la alfombra, es hacer algo más que justamente aseverar que el gato está sobre la alfombra. Es concretamente confirmar o garantizar la aserción hecha o tomada como ya hecha de que el gato está sobre la alfombra. Austin no está conforme con él, pero en la segunda parte del planteamiento de Strawson, por lo menos coincide en admitir que decir que es verdad que el gato está sobre la alfombra es muy a menudo lo mismo que confirmar el enunciado de que el gato está sobre la alfombra, o cosas parecidas. Aunque considera que esto no puede demostrar que decir que es verdad que el gato está sobre la alfombra no sea también y al mismo tiempo hacer una aserción sobre el enunciado de que el gato está sobre la alfombra.
Por otro lado, algo que Strawson deja de lado y Austin no se olvida de mencionar es que si bien los enunciados, por ejemplo, eres un cornudo, pueden ser verdaderos o falsos, ¿qué pasa con los enunciados en los que uno enuncia y el otro se detiene a observar si el enunciado pronunciado es verdadero o falso? Austin no tiene idea de cómo podría responderlo eso el señor Strawson. Para terminar, un interrogante que nos deja nuestro autor. Si se admite que la relación entre el mundo y las palabras es genuina, ¿por qué la expresión es verdadero no habría de ser nuestro modo de describirla? Y si no lo es, ¿qué otra cosa es? Con esto culminaría el capítulo de la verdad. Le doy pase a mi compañero Matías, que hablará de algo no menos importante. Muchas gracias por el pase, compañeros. Yo voy a presentar el primer capítulo del libro Sistema de Lógica o System of Logic de John Stuart Mill. Bien, el libro comienza hablando sobre que para un buen estudio de la lógica es necesario empezar por el estudio de las palabras, el estudio de los nombres, de las preposiciones. Y por ende es bueno hacer un análisis del lenguaje. Aquí comienzan aceptando que la lógica es parte del arte de pensar y que el lenguaje es un instrumento del pensar, lo cual embaraza o dificulta la operación de prevernos de resultados eficaces. El lenguaje siempre es dificultoso y por eso es necesario instruirnos de la justificación y el justo empleo de palabras para el estudio de los métodos en el filosofar. El principal objeto de la lógica va a ser el razonamiento. Y sin un perfecto conocimiento de la significación y el valor de los términos, se puede llegar a razonar mal. Es necesario hacer un examen crítico del lenguaje. Este es un preliminar obligado para el estudio de la lógica. Gracias al estudio de las palabras, se puede llegar a conocer el verdadero valor de las proposiciones, los cuales tienen mucha importancia al momento de filosofar en cualquier ámbito. El objeto de la lógica es determinar cómo y con qué criterio podemos distinguir de lo que está probado y de lo que no está. La respuesta a estas cuestiones se resuelve con una preposición o una aserción. Lo que llamamos verdad significan preposiciones verdaderas y lo que no es verdad son errores, o sea, son preposiciones falsas. Los objetos de toda creencia y cuestión, las cosas susceptibles de ser o no creídas, se pueden expresar en preposiciones. ¿Qué es una preposición? Es una reunión de dos nombres. Una preposición tiene la siguiente estructura: un sujeto, una cópula y un predicado. La proposición es un discurso sobre el cual una cosa es afirmada o negada de otra cosa. La cúpula viene a ser el signo conectivo que significa que el uno va a ser afirmado por el otro. La proposición es el acto de creencia más sencillo, como mínimo, que supone y se refiere siempre a dos objetos. Un objeto viene a ser nombres de cosas nombrables, que pueden ser materiales o intelectuales. El sujeto y predicado son nombres de ideas. Toda proposición va a afirmar o negar al otro. Otro estudio preliminar que se debe tener en cuenta es la relación entre los nombres y las cosas que estos significan. El objeto de la filosofía va a ser la verdad, no la opinión. Cuando se trata de determinar cuestiones relativas a las cosas, el filósofo debe dejar las palabras y ocuparse de las cosas mismas. Esta es una idea que tiene el autor, John Stuart Mill, ya que hay una parte que se cree de que las proposiciones se basan en las ideas nada más, pero él cree para resolver cuestiones relativas en la filosofía se debe dejar de lado las palabras y ocuparse de las cosas mismas a las que se refieren las palabras, como si fuera el primer hombre en dirigir su mirada de la naturaleza.
él hace la pregunta de que ¿a qué se reduciría el fondo de los conocimientos personales de un individuo si se le quitase todo lo que ha adquirido por las palabras de los demás hombres? Lo que propone aquí es que, como si fueras el primer hombre en dirigir tu mirada a la naturaleza, debes empezar tu investigación. Comenzando por los nombres, se tendrá ante sí las distinciones notadas por todos los observadores juntos. Al contrario, si solo comprendería particulares. Por ejemplo, en las investigaciones se debe empezar por los nombres, pero los nombres deben ser acordados por una mayoría, observados por investigadores en una comunidad, que al contrario, si solo los observa uno o solo los considera uno, solo obtendría particularidades de ese nombre. Y ante la investigación no se debe imponer una teoría a los hechos para luego discutir los fundamentos de esta teoría. Esto es una marcha no aceptable. Primero debe investigarse. Y bien, esto ha sido toda de mi parte sobre el primer capítulo, ya que habla mayormente sobre las proposiciones y los nombres. Y se contempla aquí una idea, una idea de la lógica básica, un poco primitiva, que se desarrollaba por entonces y que el autor en su estudio utiliza casi un estilo aristotélico para llegar a sus conclusiones y proponer. Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestro grupo. Espero se haya comprendido y gracias, profesor. Gracias, compañeros.